Capítulo 1. El descubrimiento el olor a flores marchitas aún se pegaba a mi ropa cuando abrí la puerta de mi casa en Polanco. Había pasado 3 días en Guadalajara, organizando el funeral de mi madre, lidiando con trámites y abrazando a familiares que no veía desde años. 3 días de lágrimas contenidas, de café amargo y de noches sin dormir en la casa donde crecí. Lo último que esperaba al regresar a Ciudad de México era encontrar a una extraña en mi sala, cómodamente sentada en el sofá que Patricio y yo habíamos elegido juntos hace 5 años. La mujer, rubia y joven, tal vez de 25 años, alzó la vista de su teléfono cuando me vio entrar. Sus ojos se abrieron como platos, y el color se esfumó de su rostro maquillado con precisión. Antes de continuar, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Y si esta historia te llega, asegúrate de estar suscrito, porque tengo muchas historias más preparadas. ¿Quién eres tú?, le pregunté, dejando caer mi maleta junto a la puerta. Ella tartamudeó, claramente en pánico. Patricio dijo que su esposa estaba de viaje por trabajo, que se habían separado. Mi estómago se contrajo. Patricio, mi esposo de 8 años. El hombre que me había consolado por teléfono cada noche mientras velaba a mi madre moribunda. El que me había asegurado que todo estaría bien en casa, que me tomara el tiempo que necesitara. Me llamo Beatriz Mendoza, dije, mi voz sorprendentemente calmada. Vivo aquí. Esta es mi casa. La chica se puso de pie de un salto, tambaleándose ligeramente. Llevaba una bata de seda que reconocí inmediatamente, la que mi madre me había regalado el año pasado para mi cumpleaños. No puede ser, susurró. Patricio me dijo que ya no estaban casados, que tú se había mudado con tu novio. Una risa amarga escapó de mi garganta. Novio. Mientras yo consolaba a mi madre en sus últimos días, mientras organizaba su funeral y cargaba con el peso de perderla para siempre, Patricio había estado construyendo una fantasía completa con esta niña. ¿Cuál es tu nombre?, pregunté caminando hacia la cocina. Necesitaba agua, necesitaba pensar. Camila, respondió con un hilo de voz. Camila Herrera. Camila, ¿cuándo te mudaste aquí? Hace 2 días, admitió siguiéndome. Patricio dijo que era seguro, que tú habías dejado libre la casa para que la vendiera. 2 días. El mismo día que enterré a mi madre, abrí el refrigerador y encontré vino blanco enfriándose, vino que yo no había comprado. Al lado, una bandeja con fresas cubiertas de chocolate y quesos importados. Los mismos que Patricio me llevaba cuando quería disculparse por algo. ¿Dónde está él?, pregunté, cerrando la puerta del refrigerador con más fuerza de la necesaria. En el trabajo, dijo que tenía una junta importante. Miré el reloj, las 9 de la noche. Patricio trabajaba como gerente en una empresa constructora, de lunes a viernes, horarios normales. No tenía juntas a estas horas. Me dirigí hacia las escaleras, y Camila me siguió como un cachorro asustado. En mi recámara, el panorama era aún más devastador. Ropa femenina que no era mía colgaba en mi closet. Productos de belleza desconocidos ocupaban mi tocador. La cama que había compartido con Patricio durante años estaba deshecha. Las sábanas que había puesto antes de viajar claramente habían sido usadas. Por favor. Camila comenzó a llorar. De verdad no sabía que ustedes seguían casados. La miré. Era bonita, desde luego. El tipo de belleza fresca y sin complicaciones que los hombres de 40 años como Patricio encontraban irresistible cuando comenzaban a sentir el peso de la medianía de sus vidas. ¿Qué más te dijo sobre mí?, pregunté sentándome en el borde de mi cama. Camila se secó los ojos con el dorso de la mano, corriendo el rímel. Que eras muy exitosa, pero que el trabajo era lo único que te importaba. Que hacía años que no funcionaban como pareja. Que ya habías comenzado a ver a alguien más y que solo estaban esperando los papeles del divorcio. Cada palabra era como una puñalada, no solo por las mentiras, sino por la crueldad calculada de cada detalle. Patricio había construido una versión de mí que justificara su traición, una esposa fría y distante que merecía ser abandonada. ¿Te dijo a qué me dedico?, continué. Dijo que tenías una empresa pequeña. Algo de computadoras. Sonreí sin humor. Algo de computadoras. Seguridad Digital Azteca. Era una de las empresas de monitoreo y sistemas de seguridad más importantes del país. Teníamos contratos con centros comerciales, edificios corporativos, residencias de lujo y 3 instalaciones gubernamentales. Lo que Camila no sabía
Lo que Patricio había olvidado convenientemente era que mi empresa también monitoreaba nuestra propia casa. Me levanté y caminé hacia la ventana, donde una pequeña cámara discreta parpadeaba con una luz roja casi imperceptible en la esquina superior. Era uno de 12 dispositivos que había instalado en la casa hace 2 años, después de una serie de robos en la zona. «Camila», dije, volteándome hacia ella, «creo que es momento de que sepas exactamente con quién estás tratando». La saqué de la recámara y la llevé a mi oficina en casa, un espacio que Patricio rara vez visitaba. Encendí mi computadora y accedí al portal de monitoreo de seguridad digital Azteca. Con unos pocos clics, tenía acceso a toda la grabación de los últimos 3 días. «¿Qué es esto?», preguntó Camila, acercándose tímidamente. «Sistema de seguridad», respondí, encontrando el archivo que buscaba. «Mi sistema de seguridad», le mostré la pantalla. Ahí estaba todo. Patricio entrando a la casa el martes por la tarde, cargando maletas que claramente no eran suyas. Patricio dándole un tour a Camila, señalando diferentes habitaciones como si fuera el dueño único del lugar. Los dos brindando con champán en la sala, riéndose y besándose mientras yo lloraba en el funeral de mi madre. El video más devastador era del miércoles por la noche. Patricio y Camila en nuestra cama, celebrando su nueva vida juntos, mientras yo velaba junto al ataúd de la mujer que me había dado la vida. «Dios mío», susurró Camila, llevándose las manos a la boca. «¿Él? Nosotros», mientras yo enterraba a mi madre. Completé la frase, mi voz extrañamente serena. «Ustedes estrenaban mi casa». Camila se desplomó en la silla, llorando ahora sin control. Yo apagué la computadora, sintiendo una extraña calma instalándose en mi pecho. El shock inicial estaba dando paso a algo más frío, más calculado. «Necesitas irte», le dije. Esta noche ella asintió vigorosamente. «¿A dónde?» «No tengo. Dejé mi departamento cuando Patricio me dijo que me mudara con él». Por supuesto. Patricio se había asegurado de que ella quemara sus naves, de que dependiera completamente de él. La táctica perfecta del manipulador. «Eso no es mi problema», respondí, aunque no sin cierta compasión. Ella también había sido víctima de las mentiras de Patricio, aunque no pudiera disculpar completamente su papel en todo esto. «Pero no puedes quedarte aquí. ¿Y Patricio?», preguntó con voz pequeña. Sonreí, y por primera vez en días, fue una sonrisa real. «Patricio va a tener una sorpresa muy desagradable cuando regrese». Mientras Camila recogía sus cosas con manos temblorosas, yo me senté en mi oficina a revisar más grabaciones. Tenía toda la evidencia que necesitaba. Fechas, horas, grabaciones de audio donde se confesaba su plan. Todo respaldado en servidores seguros. Patricio había subestimado gravemente a la mujer con la que se había casado. Creía que era solo una empresaria exitosa que había tenido suerte. No tenía idea de que era la dueña de la empresa que monitoreaba cada rincón de nuestra casa. No sabía que cada mentira, cada traición, cada momento íntimo que había compartido con su amante había quedado registrado en alta definición. Iba a descubrirlo muy pronto. Cuando Camila se fue, arrastrando sus maletas y murmurando disculpas entre lágrimas, me quedé sola en la casa que ya no se sentía como hogar. Pero no me sentí devastada. Me sentí poderosa. Patricio regresó cerca de medianoche, silbando mientras entraba. Lo observé desde mi oficina a través del monitor de seguridad. Se veía relajado, satisfecho consigo mismo. Eso estaba a punto de cambiar. Cuando subió las escaleras y abrió la puerta de nuestra recámara, su expresión de confusión fue inmediatamente visible en la cámara. Las cosas de Camila no estaban. La cama estaba hecha. Todo parecía normal, como si nunca hubiera traído a otra mujer a nuestra casa. «¿Andrea?», gritó usando el diminutivo que solo él me decía. «¿Ya regresaste?». Salí de mi oficina y me planté al pie de las escaleras. «Hola, Patricio». Bajó rápidamente, su rostro mostrando la expresión cuidadosamente modulada de un esposo preocupado. «Mi amor, no esperaba que regresaras tan pronto. ¿Cómo te fue? Lo siento mucho por tu mamá. ¿Dónde está Camila?». Se quedó helado. Por un momento, solo por un momento, vi el pánico puro en sus ojos antes de que la máscara del esposo sorprendido se instalara. «¿Camila?». «No sé de qué hablas». «Camila Herrera, 25 años, rubia, la mujer que has estado manteniendo en mi casa mientras yo enterraba a mi madre».
Patricio tragó saliva, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar una explicación, una mentira que pudiera salvarlo. Andrea, creo que estás confundida. El dolor por tu madre, tal vez. Tengo todo grabado. Patricio. Esas 5 palabras cayeron como una bomba en el silencio de la sala. Vi cómo la comprensión se instalaba lentamente en su rostro, como recordaba de repente quién era yo, qué hacía para vivir. Las cámaras de seguridad, susurró. Las cámaras de seguridad, confirmé. Cada mentira, cada beso, cada noche que pasó contigo mientras yo consolaba a mi madre moribunda. Todo está grabado, Patricio. Todo. Se desplomó en el sofá, llevándose las manos a la cara. Andrea, puedo explicar. No hay nada que explicar. Mañana empezaré los trámites del divorcio. Tienes una semana para sacar tus cosas de mi casa. Tu casa, repitió, con un destello de su arrogancia habitual. Patricio, esta es nuestra casa. Está a mi nombre, lo interrumpí. La escritura está a mi nombre porque yo pagué el enganche con las ganancias de mi empresa. La empresa que desdeñaste durante años llamándola mi hobbyito. La realidad de su situación comenzó a instalarse en su rostro. No tenía casa propia. No tenía dinero ahorrado porque siempre había confiado en que yo manejaría las finanzas familiares. No tenía poder ni influencia más allá de su trabajo de gerencia media en una constructora. Andrea, por favor, podemos trabajar esto. Me dirigí hacia la puerta, cansada de repente. Buenas noches, Patricio. Que duermas bien. Yo dormiré en el cuarto de visitas porque nuestra cama está contaminada. Mientras subía las escaleras, lo escuché sollozar abajo, pero yo ya no sentía nada por él. El hombre con el que me había casado había muerto el mismo día que mi madre. Lo que quedaba era solo un extraño que había traicionado nuestra vida juntos, de la manera más cruel posible. Mañana comenzaría el contraataque, y Patricio no tenía idea de lo que se le venía encima. Capítulo 2. La investigación desperté antes del amanecer, como había sido mi costumbre desde los días más duros de construir mi empresa. El cuarto de visitas se sentía extraño, pero no incómodo. Era un recordatorio tangible de que mi vida había cambiado para siempre. Desde la ventana podía ver el auto de Patricio aún estacionado en el garage. Seguramente había bebido hasta quedarse dormido en el sofá, una táctica que había usado otras veces cuando teníamos discusiones fuertes. Siempre esperaba que yo cediera primero, que fuera a disculparme y a suavizar las cosas. Esta vez iba a llevarse una sorpresa muy diferente. Me vestí con mi traje azul marino más formal, el que usaba para las presentaciones más importantes. Hoy iba a necesitar toda la confianza y autoridad que pudiera proyectar. Bajé a la cocina sin hacer ruido y preparé café, estableciendo una rutina normal, mientras mi mente trabajaba en el plan que había estado formándose durante mis pocas horas de sueño. Patricio apareció cerca de las 7, con el cabello desarreglado y la ropa arrugada de haber dormido en el sofá. Sus ojos estaban hinchados, tanto por el alcohol como por haber llorado. Intentó sonreírme con esa expresión de niño arrepentido que antes me derretía el corazón. «Buenos días, mi amor», dijo con voz ronca. «Creo que anoche las cosas se nos salieron de control». Lo miré por encima de mi taza de café, sin devolver la sonrisa. «No se nos salieron de control, Patricio». Salieron a la luz. Se acercó tentativo, como si fuera a abrazarme, pero mi lenguaje corporal lo detuvo. «Andrea, lo que pasó... Puedo explicarte todo. Fue un error terrible, una estupidez». «Un error», repetí, dejando mi taza sobre la barra con un clic que resonó en la cocina. «¿Un error que duró cuánto tiempo? ¿Qué quieres decir? ¿Cuánto tiempo llevas con Camila?» Patricio desvió la mirada, confirmando lo que yo ya sospechaba. «No es lo que piensas». «Patricio, tengo grabaciones de los últimos 6 meses. No me hagas perder tiempo con mentiras cuando puedo verificar cada una». Su rostro se descompuso. 6 meses. Mientras mi madre luchaba contra el cáncer, mientras yo dividía mi tiempo entre cuidarla y mantener mi empresa funcionando, Patricio había estado construyendo una relación paralela. Fueron 4 meses, admitió finalmente. Pero no significaba nada, Andrea. Solo era diversión, completé. ¿Un pasatiempo mientras tu esposa cuidaba a su madre moribunda? No fue así. Entonces, ¿cómo fue, Patricio? Explícame cómo es que la conociste, cómo empezó,
¿Cómo llegaron al punto donde ella dejó su departamento para mudarse contigo el mismo día que yo enterraba a mi madre? Se sentó pesadamente en uno de los bancos de la barra, hundiendo la cabeza entre las manos. La conocí en el gimnasio. Era atenta. Me hacía sentir importante, como si lo que yo decía realmente importara. Cada palabra era una bofetada. ¿Cuándo había dejado yo de hacerlo sentir importante? ¿Cuándo se había vuelto invisible mi apoyo constante, mi orgullo por sus logros, mi interés genuino en sus opiniones? ¿Y le dijiste que estábamos separados desde el principio? No, al principio solo coqueteamos. Después ella preguntó por mi situación y yo... Se encogió de hombros. Le dije que las cosas contigo estaban complicadas. ¿Cuándo le dijiste que estábamos divorciándonos? Hace 2 meses. Cuando ella comenzó a presionar para que nuestra relación fuera más seria. 2 meses. Justo cuando mi madre había empeorado y yo había comenzado a pasar más tiempo en Guadalajara. ¿Y cuándo decidiste que podía mudarse aquí? La semana pasada, su situación económica era difícil. Y yo pensé... Pensaste que yo estaría fuera lo suficiente para establecer una vida completamente nueva, sin que me diera cuenta. Patricio levantó la vista, con un destello de algo que podría haber sido desafío. Nunca estás aquí, Andrea. Siempre es el trabajo, siempre es tu empresa, siempre hay algo más importante que nosotros. Ahí estaba, la verdadera justificación. En su mente, mi ausencia forzada para cuidar a mi madre moribunda se había convertido en negligencia matrimonial. Mi madre se estaba muriendo, Patricio. ¿Y antes de eso? Antes de su enfermedad ya llevabas años priorizando todo sobre nosotros. Me quedé callada por un momento, procesando su acusación. ¿Había algo de verdad en ella? ¿Había dejado que mi empresa se volviera más importante que mi matrimonio? Pero incluso si fuera cierto, incluso si hubiera descuidado nuestra relación, eso no justificaba lo que había hecho. Una persona decente hubiera hablado conmigo, hubiera sugerido terapia de pareja, hubiera pedido el divorcio antes de involucrarse con alguien más. Tienes razón, dije finalmente. He trabajado mucho, he estado ausente. Pero ¿sabes qué no hice nunca, Patricio? Nunca te mentí, nunca te engañé, nunca traje a otro hombre a nuestra casa. Andrea, no hemos terminado de hablar. Lo interrumpí, mi voz tomando el tono profesional que usaba en las juntas más difíciles. Necesito que me digas exactamente qué le prometiste a Camila. ¿Qué planes tenían? ¿Cómo pensabas manejar la situación cuando yo regresara? ¿Por qué importa eso ahora? Porque necesito entender el alcance de tu traición. Necesito saber si esto fue un impulso estúpido o una estrategia calculada. Patricio se quedó callado por un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Le dije que cuando se resolviera el divorcio nos casaríamos. Que podríamos viajar, tener hijos, cosas que tú nunca quisiste. Hijos. Una conversación que habíamos tenido hace 3 años, cuando decidimos de mutuo acuerdo esperar hasta que mi empresa estuviera más estable. Aparentemente, él había decidido unilateralmente que yo era el obstáculo para la familia que quería. ¿Y el dinero? ¿Cómo pensabas mantener esa vida de fantasía con tu sueldo de gerente? Pensé que en el divorcio me correspondería la mitad de todo. La casa, tu empresa, ahí estaba la verdad más cruda. No solo me había traicionado emocionalmente, había estado planeando destruir financieramente todo lo que había construido. Mi empresa está constituida como sociedad anónima, Patricio. Tú no tienes acciones. Y la casa está a mi nombre porque yo puse el enganche y he pagado la hipoteca estos 5 años. Su rostro se descompuso mientras la realidad de su situación se hacía evidente. Pero somos esposos. La ley protege los bienes adquiridos durante el matrimonio cuando ambos cónyuges contribuyen. Tú contribuías con los gastos de la casa y tu auto. Yo contribuía con todo lo demás. Me dirigí hacia mi oficina, necesitando espacio para pensar. Patricio me siguió. ¿A dónde vas? A trabajar. A diferencia de ti, tengo responsabilidades reales. Andrea, no podemos dejar las cosas así. Las cosas ya están decididas, Patricio. Lo que venga ahora es solo logística. En mi oficina, cerré la puerta y me permití, por primera vez desde el descubrimiento, procesar realmente lo que había perdido. No solo un matrimonio, sino la idea de quién creía que era mi esposo.
El hombre que conocía jamás habría sido capaz de esta traición tan calculada y cruel. Pero no tenía tiempo para el duelo. Tenía que actuar. Encendí mi computadora y comencé la verdadera investigación. Si iba a divorciarme, necesitaba toda la información posible. Las grabaciones eran solo el principio. Accedí a nuestras cuentas bancarias compartidas. Patricio había estado retirando cantidades inusuales de efectivo durante los últimos 4 meses. No grandes sumas que hubieran llamado mi atención, pero lo suficiente para financiar cenas caras, regalos y probablemente el depósito del departamento que Camila había dejado. Revisé sus movimientos de tarjeta de crédito, restaurantes caros que nunca habíamos visitado juntos, una joyería en Santa Fe, un hotel boutique en Cuernavaca donde aparentemente habían pasado un fin de semana romántico mientras yo le decía que estaría trabajando hasta tarde en un proyecto especial. Cada transacción era una pequeña traición, una mentira, una decisión consciente de construir una vida paralela con dinero que debería haber sido para nuestra vida juntos. Mi teléfono sonó. Era Rodrigo, mi socio y mejor amigo desde la universidad. Andrea, ¿cómo estás? Supe lo de tu mamá. Estoy bien, Rodrigo. Bueno, relativamente bien. ¿Necesitas tomar más tiempo? El proyecto de Torres del Sol puede esperar. No, de hecho, necesito venir hoy. Hay algunas cosas que tengo que manejar. ¿Todo bien en casa? Rodrigo conocía a Patricio desde nuestros días de universidad. Nunca habían sido particularmente cercanos, pero siempre había habido respeto mutuo. No exactamente. Te platicaré cuando llegue. Después de colgar, continué mi investigación digital. Como dueña de una empresa de seguridad, tenía acceso a recursos que la persona promedio no tenía. Bases de datos, verificaciones de antecedentes, rastreo digital. Busqué información sobre Camila Herrera. 25 años, como había pensado. Trabajaba como recepcionista en un spa de lujo en Polanco hasta hace una semana, cuando había renunciado. Sin historial criminal, pero sí un patrón de relaciones con hombres mayores y casados, según sus redes sociales. Patricio no era el primero. Probablemente yo tampoco era la primera esposa traicionada en esta ecuación. Esa información me dio una perspectiva diferente. Camila no era solo una víctima inocente de las mentiras de Patricio. Era una depredadora experimentada que sabía exactamente en lo que se estaba metiendo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocía. Señora Mendoza, soy Camila. Necesito hablar con usted. Por favor. Dudé por un momento, pero mi curiosidad pudo más. ¿Sobre qué? Sobre Patricio. Hay cosas que usted necesita saber. Interesante. La amante queriendo hablar con la esposa traicionada. Esto podría ser útil o podría ser una trampa, pero era un riesgo que valía la pena tomar. Starbucks en Masaryk. 1 hora. Ahí estaré. Guardé mi computadora y me dirigí hacia la puerta. Patricio estaba sentado en la sala esperándome. ¿A dónde vas? A una junta, mentí suavemente. Había aprendido de él que las mentiras pequeñas a veces eran necesarias. ¿Cuándo podemos hablar en serio sobre nosotros? Me detuve en la puerta considerando mi respuesta. Ya hablamos en serio, Patricio. Lo que dijiste fue suficiente, pero podemos intentar solucionarlo. No hay nada que solucionar. Hay que disolver. Salí de la casa sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación. La tristeza por el fin de 8 años de mi vida. La liberación de finalmente ver a Patricio sin las ilusiones que me habían cegado durante tanto tiempo. Camila estaba esperándome cuando llegué al Starbucks, sentada en una mesa del fondo con lentes de sol y una gorra, como si fuera una espía en una película. Se veía mucho más joven y vulnerable de lo que había parecido en mi sala la noche anterior. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a ella. Tienes 5 minutos, Patricio. Me mintió sobre más cosas de las que usted sabe, comenzó directamente. No solo sobre su matrimonio. Eso captó completamente mi atención. ¿Qué tipo de mentiras? Camila respiró profundamente antes de continuar. Me dijo que usted era socia menor en su empresa, que él era quien realmente la dirigía, que cuando se divorciaran, él se quedaría con la compañía y usted tendría que buscar trabajo. La audacia era impresionante. Patricio no tenía absolutamente nada que ver con Seguridad Digital Azteca, más allá de ser el esposo de la dueña. ¿Qué más? Dijo que tenía propiedades en Cancún y Puerto Vallarta que habían sido inversiones suyas, que después del divorcio podríamos mudarnos a la playa, propiedades que no existían, inversiones que eran completamente fabricadas. ¿Y le creíste?
Camila se quitó los lentes de sol, revelando ojos hinchados por el llanto. Soy estúpida, ¿verdad? Una niña ingenua que creyó las fantasías de un hombre casado. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque anoche, después de que me corrió de su casa, intenté llamarlo. No me contestó. Cuando finalmente me habló esta mañana, me dijo que todo había sido un malentendido, que usted estaba loca de celos y que siguiéramos con nuestros planes. ¿Y qué le dijiste? Le dije que había visto las grabaciones, que sabía que me había mentido sobre el divorcio. ¿Sabe qué me respondió? Negué con la cabeza. Que usted era una controladora que usaba su dinero para manipularlo y que él merecía ser feliz. Que si yo realmente lo amaba, lo apoyaría para recuperar lo que le correspondía por derecho. Las palabras me golpearon como una bofetada. Incluso confrontado con la evidencia de su traición, Patricio seguía pintándome como la villana de la historia. ¿Hay algo más que debería saber? Camila vaciló, luego asintió. La semana pasada me pidió que averiguara información sobre su empresa. Direcciones de clientes, contratos importantes. Dijo que necesitaba estar preparado para las negociaciones del divorcio, espionaje industrial. Patricio no solo me había traicionado personalmente, había intentado usar a su amante para sabotear mi empresa. ¿Le diste esa información? No pude conseguirla, admitió. Pero no porque no quisiera, simplemente no sabía cómo. ¿Por qué me estás contando todo esto? Camila se puso de pie, recogiendo su bolsa. Porque mi mamá está casada con un hombre como Patricio. Ha pasado 20 años siendo traicionada y humillada, y siempre encuentra una forma de justificarlo. Yo no voy a ser como ella. Se dirigió hacia la puerta, luego se volteó una última vez. Señora Mendoza, sea lo que sea que esté planeando hacer, él se lo merece. Después de que se fue, me quedé sentada procesando toda la información nueva. Patricio no solo había planeado reemplazarme, había planeado destruirme profesionalmente también. Era momento de mostrarle lo que una mujer traicionada con recursos y determinación podía hacer cuando decidía luchar en serio. Capítulo 3. La estrategia a la Oficina de Seguridad Digital. Azteca siempre había sido mi refugio, pero ese día se sentía como mi fortaleza. Ubicada en un moderno edificio de cristal en Santa Fe, con vista panorámica de la ciudad, representaba todo lo que había construido con mis propias manos y mi determinación. Rodrigo me esperaba en mi oficina, con 2 tazas de café, y la expresión, preocupada que conocía desde nuestros días universitarios. «Te ves terrible», dijo sin rodeos, una de las razones por las que valoraba tanto su amistad. «Me siento peor», admití, dejándome caer en mi silla ejecutiva. «Pero también me siento más enfocada de lo que he estado en meses». Le conté todo. La traición de Patricio, la amante viviendo en mi casa durante el funeral, las grabaciones que lo documentaban todo, y más importante, sus intentos de obtener información sobre nuestra empresa. Rodrigo escuchó en silencio, su expresión volviéndose más sombría con cada detalle. «Hijo de puta», murmuró cuando terminé. «Perdón, pero es lo que es. No te disculpes. Coincido completamente con el diagnóstico. ¿Qué necesitas de mí?». Era la pregunta que esperaba. Rodrigo no era solo mi socio. Era mi hermano elegido. La persona que había estado conmigo desde que Seguridad Digital Azteca era solo una idea loca que discutíamos en cafeterías universitarias. «Necesito que revises todos nuestros sistemas. Quiero estar segura de que Patricio no tuvo acceso a nada importante, y necesito que prepares un informe completo de nuestros activos y contratos más valiosos». «¿Para el divorcio?» «Para la guerra», corregí. Esto va más allá de un divorcio estándar. Patricio intentó cometer espionaje industrial, mintió sistemáticamente y planeó apropiarse de mi empresa. No voy a permitir que se vaya con una palmadita en la mano. Rodrigo sonrió por primera vez desde que había llegado. Ahí está la Andrea que conozco. ¿Cuál es el plan? Saqué una libreta donde había estado tomando notas desde mi conversación con Camila. Primero, necesito documentar todo. No solo las grabaciones de la casa, sino sus movimientos financieros, sus mentiras, sus intentos de obtener información sobre la empresa. Eso lo puedo manejar desde el lado técnico. Segundo, necesito al mejor abogado matrimonialista de la ciudad. Alguien que no tenga problemas con jugar duro. Conozco a la persona perfecta. Marisa Vega. Demolió al ex esposo de mi prima cuando intentó quedarse con su negocio de catering. Perfecto.
¿Puedes conseguirme una cita? Considéralo hecho. Tercero, continué, sintiendo la energía familiar de planear una estrategia compleja. Necesito asegurarme de que Patricio no pueda dañar la empresa mientras procesamos el divorcio. Ya cambié todas sus credenciales de acceso al edificio y a nuestros sistemas, reportó Rodrigo. Técnicamente nunca debería haber tenido acceso, pero sabíamos que a veces venía cuando trabajabas tarde. Bien. También quiero que implementes protocolos adicionales de seguridad para todos nuestros clientes principales. Si Patricio realmente intentó obtener información confidencial, necesitamos asegurarles que estamos tomando medidas proactivas. Rodrigo tomaba notas mientras yo hablaba, asintiendo a cada punto. ¿Algo más? Quiero que contrates un investigador privado, dije, sorprendiéndome a mí misma con la decisión. Alguien discreto que pueda verificar exactamente qué tanto sabía Camila y si Patricio ha estado en contacto con alguno de nuestros competidores. Eso es intenso. Patricio pensó que podía jugar conmigo. Rodrigo pensó que era solo la esposa exitosa que iba a resignarse a ser víctima. No tiene idea de con quién se metió realmente. Pasamos las siguientes 2 horas organizando cada detalle de mi contraataque. Rodrigo coordinó la cita con la abogada Marisa Vega para esa misma tarde, implementó los protocolos de seguridad adicionales y contactó a un investigador privado que había trabajado con nosotros en casos corporativos anteriores. Mi teléfono sonó mientras revisábamos los contratos más sensibles de la empresa. «Era Patricio. ¿Contestas?», preguntó Rodrigo. «No directamente», respondí, pero activé el altavoz para que ambos pudiéramos escuchar. «Andrea, necesitamos hablar». Su voz sonaba tensa. «No puedes simplemente ignorarme. Soy tu esposo. Eres mi esposo infiel que intentó sabotear mi empresa», murmuré, pero no respondí la llamada. Inmediatamente después llegó un mensaje de texto. «Si no me contestas, voy a ir a tu oficina». Rodrigo leyó el mensaje por encima de mi hombro. «¿Quieres que llame a seguridad del edificio? No todavía. Pero prepáralos. Si se presenta aquí y hace un escándalo, necesito que quede registrado». Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. «¿Andrea Mendoza?» «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre es Marisa Vega». Rodrigo Herrera me pidió que la contactara urgentemente sobre un caso de divorcio. La voz era firme, profesional, con un tono que transmitía competencia inmediata. «Sí. Gracias por llamar tan rápido». Rodrigo me adelantó algunos detalles. «Espionaje industrial además de infidelidad. ¿Tiene evidencia?» «Tengo grabaciones, registros financieros, testimonios y documentación completa». «Excelente. ¿Puede venir a mi oficina en 1 hora? Mi asistente le mandará la dirección». «Ahí estaré». Después de colgar, me sentí más centrada de lo que había estado en días. Finalmente tenía un plan, un equipo y una dirección clara. «Andrea». Rodrigo me miró con una expresión seria. «¿Estás segura de que quieres escalar esto tan agresivamente?» Patricio ha sido parte de nuestras vidas durante 8 años. La pregunta me hizo pausar. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Había alguna parte de mí que todavía sentía lealtad hacia el hombre con el que me había casado? Pensé en mi madre, muriendo en un hospital mientras Patricio planeaba su nueva vida. Pensé en Camila durmiendo en mi cama el día de funeral. Pensé en sus intentos de robar información de mi empresa para financiar su fantasía romántica. Rodrigo, el Patricio que conocimos durante 8 años, resultó ser una mentira. El hombre real es el que pudo hacer todo esto mientras yo sufrí la pérdida más grande de mi vida. Ese hombre no merece mi compasión. Rodrigo asintió lentamente. Tienes razón, solo asegúrate de que cuando termine todo esto, no te conviertas en alguien que no reconozcas. Su preocupación era válida, pero yo sabía exactamente quién era. Era una mujer que había construido una empresa exitosa desde cero, que había navegado una industria dominada por hombres, que había mantenido su integridad en un mundo lleno de trampas. No iba a permitir que Patricio me convirtiera en una víctima. La oficina de Marisa Vega estaba en Polanco, en un edificio elegante que gritaba éxito y discreción. La abogada misma era exactamente lo que había esperado. Una mujer de unos 50 años, impecablemente vestida, con la presencia commanding, que solo viene con años de ganar casos difíciles. «Señora Mendoza», me saludó con un apretón de manos firme.
Rodrigo me ha contado que tiene una situación particularmente complicada. Complicada es una forma educada de describirla. Respondí, siguiéndola a su oficina. Durante la siguiente hora le proporcioné todos los detalles. Las grabaciones, los registros financieros, la cronología exacta de la traición de Patricio y especialmente sus intentos de obtener información sobre mi empresa. Marisa tomaba notas meticulosas, ocasionalmente haciendo preguntas específicas sobre fechas, cantidades y detalles legales. Sus grabaciones son completamente admisibles en México, me informó. Y el intento de espionaje industrial añade una dimensión interesante al caso. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que no solo podemos proceder con el divorcio en términos extremadamente favorables para usted, sino que también podemos presentar cargos criminales si decide hacerlo. ¿Cargos criminales? El intento de obtener información propietaria de su empresa constituye espionaje industrial, que es un delito federal. Podría enfrentar multas significativas y tiempo en prisión. La posibilidad no se me había ocurrido, pero comenzaba a ver las ventajas estratégicas. ¿Cuáles son mis opciones? Marisa se reclinó en su silla, estudiándome cuidadosamente. Opción 1. Divorcio rápido y limpio. Usted mantiene sus activos. Él se queda con muy poco. Ambos siguen con sus vidas. ¿Y la opción 2? Guerra total. Cargos criminales. Demanda civil por daños a la empresa. Exposición pública de su traición. Destrucción completa de su reputación personal y profesional. ¿Cuál recomienda? Depende de sus objetivos. ¿Quiere justicia o quiere paz? Era una pregunta profunda que me hizo reflexionar sobre mis verdaderas motivaciones. ¿Estaba buscando venganza o estaba protegiendo mi futuro? Quiero que entienda que las acciones tienen consecuencias, respondí finalmente. Y quiero asegurarme de que nunca pueda dañarme a mí o a mi empresa otra vez. Entonces recomiendo un enfoque híbrido. Comenzamos con la amenaza de cargos criminales como palanca para un acuerdo de divorcio extremadamente favorable. Si coopera completamente y acepta nuestros términos, no procedemos criminalmente. Si resiste o intenta jugar sucio, escalamos todo. Me gusta esa estrategia. Hay algo más que debería considerar. Marisa continuó. Sus grabaciones muestran que él movió a su amante a la casa conyugal durante el funeral de su madre. Eso no solo es crueldad extrema, sino que también constituye abandono constructivo del hogar conyugal, lo que fortalece significativamente su posición. Salí de la oficina de Marisa con un plan detallado y una sensación de control que no había tenido desde el descubrimiento. Patricio había jugado con las reglas de un hombre que pensaba que su esposa sería una víctima pasiva. Estaba a punto de descubrir que había declarado guerra a la persona equivocada. Mi teléfono tenía 6 llamadas perdidas de Patricio y 3 mensajes de texto cada vez más desesperados. Andrea, por favor, contéstame. Necesitamos arreglar esto como adultos. No puedes ignorarme para siempre. Decidí que era momento de responder, pero no de la forma que él esperaba. Le envié un mensaje simple. Mis abogados te contactarán mañana. Toda comunicación debe ser a través de ellos. La respuesta llegó inmediatamente. ¿Abogados? Andrea, esto es ridículo. Podemos resolverlo entre nosotros. No respondí. Patricio estaba a punto de aprender que el tiempo de resolverlo entre nosotros había terminado el momento que decidió traer otra mujer a nuestra casa mientras yo enterraba a mi madre. Esa noche, mientras revisaba todos los documentos que había recopilado durante el día, me sentí más fuerte de lo que había estado en meses. La traición de Patricio había revelado quién era realmente, pero también me había revelado quién era yo. No era solo una esposa traicionada, era una empresaria exitosa con recursos, contactos y la determinación de luchar por lo que era mío. Patricio había subestimado completamente con quién se había metido. Mañana comenzaría oficialmente la batalla, y yo tenía la intención de ganarla. Capítulo 4. La confrontación, el timbre de la casa sonó a las 8:30 de la mañana. Patricio había salido temprano, probablemente para evitar otra confrontación antes del trabajo, o tal vez para encontrarse con Camila. Ya no me importaba supervisar sus movimientos. Tenía cosas más importantes que hacer. Abrí la puerta esperando encontrar al mensajero que Marisa había prometido enviar con los documentos legales. En su lugar, me encontré cara a cara con un hombre mayor, elegantemente vestido, que sostenía un portafolios de cuero.
Buenos días, señora Mendoza. Soy licenciado Fernando Castillo. Represento al señor Patricio Herrera. El apellido me hizo pausar. Patricio había usado mi apellido profesionalmente durante años, afirmando que sonaba mejor para los negocios. Ahora aparentemente había decidido volver a su apellido original para distanciarse de mí. No tengo nada que discutir con usted, respondí, comenzando a cerrar la puerta. Señora, creo que sería conveniente que escuchara la propuesta de mi cliente antes de proceder con acciones legales que podrían resultar costosas para ambas partes. Su tono era condescendiente, del tipo que había aprendido a reconocer y despreciar en mis años construyendo mi empresa. El tono de hombres que asumían que podían intimidarme con palabras grandes y amenazas veladas. Sus amenazas implícitas no me impresionan, licenciado. Como le dije, no tengo nada que discutir con usted. Al contrario, sonrió de manera desagradable. Creo que tiene mucho que perder si esto se convierte en una batalla legal pública. La reputación de su empresa, por ejemplo, esa fue la gota que derramó el vaso. No solo Patricio me había traicionado. Ahora estaba amenazando directamente mi empresa, el trabajo de mi vida. Licenciado Castillo, dije, mi voz tomando el tono helado que Rodrigo conocía bien. Retírese de mi propiedad inmediatamente o llamaré a seguridad. Señora Mendoza. Ahora. El hombre se retiró, pero no sin antes dejar caer una última amenaza. Mi cliente está preparado para revelar información muy interesante sobre las prácticas de su empresa si usted insiste en proceder. Agresivamente, cerré la puerta y inmediatamente marqué el número de Marisa. Buenos días, Andrea. Temprano para comenzar el día. Acaban de amenazarme en mi propia casa, reporté, relatándole la conversación completa. Interesante, murmuró Marisa. Patricio está más desesperado de lo que pensé, y más estúpido también. ¿Por qué estúpido? Porque acabas de darme evidencia de intimidación y chantaje. Eso fortalece enormemente nuestro caso. ¿Qué hacemos ahora? Aceleramos todo. Ya tengo listos los papeles del divorcio y la orden de restricción temporal. Vamos a golpear fuerte y rápido antes de que pueda organizar más estrategias desesperadas. 2 horas después, yo estaba sentada en la oficina de Marisa cuando su asistente anunció que los documentos habían sido entregados oficialmente a Patricio en su lugar de trabajo. ¿Cómo reaccionó? Pregunté. Según el mensajero, muy mal. Aparentemente gritó suficiente como para que seguridad tuviera que escoltarlo fuera del edificio. Una parte de mí sintió una punzada de algo que podría haber sido compasión. Patricio trabajaba en esa empresa desde hace 6 años. Sus colegas acababan de verlo recibir papeles de divorcio y ser removido por seguridad. Su reputación profesional había sufrido un golpe serio. Pero entonces recordé a Camila en mi bata, brindando con mi champán en mi casa, mientras yo lloraba en el funeral de mi madre. La compasión se evaporó rápidamente. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Patricio, por supuesto. No contestes, aconsejó Marisa. La orden de restricción especifica que toda comunicación debe ser a través de abogados, pero Patricio no se detuvo. En los siguientes 20 minutos recibí 15 llamadas, cada una inmediatamente enviada al buzón de voz. Los mensajes que dejaba se volvían progresivamente más desesperados y agresivos. Andrea, esto es una locura. Llámame inmediatamente. No puedes hacerme esto. Soy tu esposo. Estás arruinando mi carrera por despecho. Esto es venganza pura. Te juro que vas a arrepentirte de esto. Marisa escuchó algunos de los mensajes y tomó notas. Perfecto. Evidencia adicional de acoso y amenazas. Cada mensaje hace nuestro caso más fuerte. ¿Cuánto tiempo tomará el proceso? Con toda la evidencia que tienes, y especialmente con su comportamiento errático de hoy, podríamos tener una resolución temporal en 2 semanas y final en 2 meses. ¿Tan rápido? Cuando tienes grabaciones de video, evidencia de espionaje industrial, y el demandado está haciendo amenazas públicas, los jueces tienden a actuar decisivamente. Salí de la oficina de Marisa sintiéndome extrañamente tranquila. Por primera vez desde el descubrimiento, sentía que tenía control total de la situación. Pero Patricio no había terminado. Cuando llegué a Seguridad Digital Azteca, Rodrigo me esperaba con expresión preocupada. «Tenemos un problema», anunció sin preámbulos. «¿Qué tipo de problema?» «Patricio se presentó aquí hace 1 hora, exigiendo hablar contigo. Cuando Seguridad le explicó que no podía entrar,
comenzó a gritar en el lobby sobre cómo eras una manipuladora que usaba tu dinero para controlar a la gente. ¿Delante de nuestros clientes? Delante de clientes, empleados y varios proveedores que tenían citas. Fue un espectáculo completo. La humillación me golpeó como una ola. Mi empresa era mi orgullo, el lugar donde había construido mi reputación profesional con años de trabajo duro e integridad. Que Patricio hubiera traído nuestro drama personal a ese espacio sagrado era una violación que cortaba más profundo que la infidelidad. ¿Qué hizo seguridad? Lo escoltaron fuera del edificio, pero no antes de que amenazara con exponer la verdad sobre tu carácter a todos nuestros clientes. ¿Alguien grabó esto? Por supuesto. Todo está documentado. Rodrigo me mostró el video de seguridad. Ahí estaba Patricio, el hombre con quien había compartido 8 años de mi vida, gritando como un niño caprichoso en el lobby de mi empresa. Su rostro estaba rojo de ira, su postura agresiva, su comportamiento completamente fuera de control. No reconocía al hombre en la pantalla. ¿Siempre había tenido esta capacidad para la crueldad calculada? ¿O la desesperación lo había transformado en alguien completamente diferente? ¿Cómo reaccionaron los clientes? La mayoría quedaron choqueados. El señor Ramírez de Construcciones del Valle me preguntó si necesitábamos seguridad adicional para proteger a nuestro personal. La ironía era perfecta. El intento de Patricio de dañar mi reputación había resultado en que nuestros clientes ofrecieran apoyo adicional. ¿Y nuestros empleados? Están furiosos. Ana de Contabilidad preguntó si podía presionar cargos por perturbación del orden. Carlos sugirió que contratáramos guardias adicionales en caso de que regrese. El apoyo de mi equipo era conmovedor, pero también me preocupaba. No quería que mi drama personal afectara el ambiente laboral que habíamos construido cuidadosamente. Llama a todo el equipo a una junta en 1 hora. Decidí. Es momento de que sepan exactamente qué está pasando. La junta fue una de las más difíciles que había dirigido jamás. Explicar a mi equipo que mi esposo me había traicionado mientras enterraba a mi madre y que ahora estaba intentando sabotear nuestra empresa requería un equilibrio cuidadoso entre transparencia y profesionalismo. Lo que quiero que todos entiendan, concluí, es que esta situación es temporal. Patricio está actuando desde la desesperación, pero tenemos todos los recursos legales y de seguridad necesarios para proteger nuestra empresa y nuestro equipo. Ana levantó la mano. Jefa, todos estamos de su lado en esto. Patricio nunca se interesó realmente en lo que hacíamos aquí. Solo aparecía en las fiestas navideñas para charlar sobre sus propios logros. Varios compañeros asintieron. Me di cuenta de que mi equipo había visto aspectos del carácter de Patricio que yo había pasado por alto o racionalizado durante años. ¿Hay algo específico que necesitemos saber sobre él?, preguntó Carlos. ¿Alguna amenaza de seguridad que debamos tomar en serio? La pregunta me hizo pensar en algo que había estado evitando considerar. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar Patricio en su campaña de venganza? Por ahora, implementemos protocolos de seguridad adicionales. Nadie entra al edificio sin identificación apropiada y cita confirmada. Si Patricio se presenta otra vez, llamen inmediatamente a seguridad del edificio y a la policía. Después de la junta, me quedé sola en mi oficina procesando los eventos del día. En menos de 24 horas, Patricio había contratado un abogado para amenazarme perdido. Los estribos en su trabajo al recibir los papeles de divorcio. Echó un escándalo público en mi empresa amenazado con dañar mi reputación. Profesional era un patrón de escalada que me preocupaba. La persona que había conocido durante 8 años nunca había mostrado tendencias tan destructivas. Pero tal vez esa persona había sido una fachada, y el estrés de ser descubierto estaba revelando su verdadera naturaleza. Mi teléfono sonó. Era Marisa. Andrea, tenemos noticias interesantes. El investigador privado que contratamos acaba de reportar que Patricio se reunió esta tarde con representantes de Seguridad Total, su competidor principal. Seguridad Total era una empresa más grande pero menos especializada que había estado intentando ganar algunos de nuestros contratos durante años. Que Patricio se reuniera con ellos no podía ser coincidencia. ¿Crees que está intentando venderles información sobre nuestros clientes? Es muy probable. Pero aquí está la parte interesante. Nuestro investigador tiene fotos de la reunión y pudo confirmar que les llevó documentos. ¿Documentos de qué? Eso no lo sabemos aún, pero el investigador pudo seguirlo después de la reunión. Patricio se dirigió directamente a un bar en Polanco donde se encontró con Camila. La información me golpeó como una bofetada.
No solo Patricio estaba intentando sabotear mi empresa. Estaba haciéndolo para impresionar a su amante, como si fuera algún tipo de acto heroico en lugar de una traición criminal. Marisa, quiero que procedamos con los cargos criminales. ¿Estás segura? Una vez que crucemos esa línea, no hay vuelta atrás. Pensé en mi madre, que había muerto sin saber que su yerno era capaz de tal traición. Pensé en mis empleados, que confiaban en mí para proteger su lugar de trabajo. Pensé en los años que había invertido construyendo mi reputación, solo para que Patricio intentara destruirla por despecho. Estoy segura. Patricio ha demostrado que está dispuesto a destruir todo lo que hemos construido. Es momento de mostrarle que las acciones tienen consecuencias reales. Perfecto. Mañana presentaremos los cargos. Espero que esté preparado, porque cuando la fiscalía se involucre, esto se va a poner muy serio muy rápido. Esa noche, sola en mi casa, reflexioné sobre lo rápido que había cambiado mi vida. Una semana antes era una empresaria exitosa con un matrimonio que creía sólido, llorando la muerte de mi madre. Ahora era una mujer divorciándose de un hombre que estaba dispuesto a cometer crímenes para lastimarme. Pero no me sentía como una víctima. Me sentía como una guerrera que finalmente había encontrado un oponente, digno de su estrategia y determinación. Patricio. Había comenzado esta guerra el día que decidió traer otra mujer a nuestra casa mientras yo enterraba a mi madre. Mañana descubriría lo que significaba. Declararle la guerra a una mujer que había construido un imperio y tenía todos los recursos para defenderse. La batalla real apenas estaba comenzando. Capítulo 5. Las consecuencias. El sonido del teléfono me despertó a las 6:30 de la mañana. Era Marisa, y su tono inmediatamente me alertó de que algo importante había ocurrido. Andrea, necesitas encender las noticias. Canal 4. Ahora encendí la televisión con el corazón acelerado, temiendo lo peor. La reportera matutina estaba hablando sobre un escándalo empresarial que involucra espionaje industrial y infidelidad matrimonial. Mi estómago se contrajo, pero cuando aparecieron las imágenes, me di cuenta de que la historia no era sobre mí. Patricio Herrera, gerente de Constructora Méndez, fue arrestado anoche por los cargos de espionaje industrial y violación de órdenes de restricción. Las autoridades reportan que Herrera intentó vender información confidencial de la empresa de seguridad de su esposa a competidores. Ahí estaba Patricio, esposado, siendo escoltado por policías hacia un vehículo oficial. Su rostro mostraba una mezcla de shock y humillación que nunca había visto antes. ¿Cómo llegó esto a los medios tan rápido?, pregunté a Marisa. Los arrestos por espionaje industrial son de interés público, explicó. Además, Patricio cometió el error de resistirse al arresto y hacer declaraciones públicas muy incriminatorias. ¿Qué tipo de declaraciones? Según el reporte policial, gritó que esto era una venganza personal de una mujer despechada que usa su dinero para destruir hombres. También amenazó con exponer toda la corrupción de tu empresa. La ironía era perfecta. En su intento de pintar como una manipuladora vengativa, Patricio había confirmado públicamente tanto su culpabilidad como su motivación de venganza. ¿Cuál es su situación legal ahora? Está detenido hasta la audiencia de fianza, probablemente esta tarde. Los cargos son serios: espionaje industrial, violación de orden de restricción y ahora resistencia al arresto. Me vestí rápidamente y me dirigí a la oficina. Necesitaba estar allí antes de que llegaran los medios, que inevitablemente querrían mi versión de los eventos. Rodrigo ya estaba esperándome con una taza de café y una pila de periódicos. «Buenos días, jefa famosa», dijo con una sonrisa irónica. «¿Cómo se siente ser la empresaria que atrapó a su esposo espía?» «Como si estuviera viviendo en una pesadilla surrealista», admití, revisando los titulares. «Empresaria de seguridad expone traición de esposo. Espionaje industrial, el caso que shake el sector de seguridad privada. De la infidelidad al crimen, el esposo que intentó sabotear el imperio de su esposa». Los artículos variaban en tono, pero todos contaban esencialmente la misma historia. Una empresaria exitosa había descubierto que su esposo no solo la engañaba, sino que también intentaba robar secretos de su empresa para venderlos a competidores. Lo que más me impresionó fue cómo los medios habían enmarcado la narrativa. Yo no era la esposa traicionada. Era la CEO inteligente que había protegido su empresa de un ataque interno. Era empoderante y aterrador a la vez. ¿Has visto las redes sociales?, preguntó Ana, nuestra contadora, entrando a la oficina con su tablet.
No me atrevería. Deberías. El hashtag Papo Empresaria Valiente está trending. Las mujeres empresarias de todo el país están compartiendo sus propias historias de hombres que intentaron sabotear sus negocios. Era surreal. Mi pesadilla personal se había convertido en un símbolo de empoderamiento femenino. No estaba segura de cómo sentirme al respecto. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Andrea Mendoza? Sí. Mi nombre es Carmen Ruiz, productora de México Despierta. Nos gustaría invitarla a una entrevista exclusiva para contar su lado de la historia. No estoy interesada en hablar públicamente sobre esto. Señora Mendoza, con todo respeto, la historia ya es pública. ¿No preferiría controlar la narrativa? La pregunta me hizo pausar. Carmen tenía razón. Los medios ya estaban contando mi historia. ¿No sería mejor que la contara yo misma? Necesito pensarlo. Por supuesto. Mi número estará disponible cuando esté lista. Durante las siguientes horas, recibí llamadas de 6 programas de televisión diferentes, 4 periódicos y 2 revistas. Aparentemente, mi historia había tocado un nervio en el país. Marisa llegó al mediodía con noticias sobre la audiencia de fianza de Patricio. Fue negada la fianza, reportó. El juez consideró que era un riesgo de fuga y que había mostrado patrones de comportamiento escalante. ¿Cuánto tiempo estará detenido? Hasta el juicio, probablemente entre 4 y 6 meses. Y Andrea, hay algo más que debes saber. ¿Qué? Su empleador, Constructora Méndez, acaba de anunciar que está siendo investigada por posible corrupción y malversación de fondos. Parece que el comportamiento errático de Patricio llevó a una auditoría interna y encontraron irregularidades. La información me dejó sin palabras. Las acciones de Patricio no solo lo habían destruido a él, habían puesto en peligro el empleo de cientos de personas inocentes. ¿Crees que realmente estaba robando de su empleador también? Es muy probable. Los patrones de comportamiento rara vez son aislados. Si era capaz de traicionarte a ti, era capaz de traicionar a cualquiera. Esa tarde decidí hacer algo que habría sido impensable una semana antes. Acepté la entrevista televisiva. Carmen Ruiz era una periodista experimentada con la reputación de ser dura pero justa. Su programa tenía uno de los ratings más altos del país, especialmente entre mujeres profesionales. Andrea, muchas mujeres se identifican con tu historia. Comenzó la entrevista. ¿Qué les dirías a las que están viviendo traiciones similares? Les diría que confíen en sus instintos, respondí, sintiendo más confianza de la que esperaba. Si algo se siente mal, probablemente lo está, y que nunca subestimen su propio poder para defenderse. ¿En qué momento decidiste tomar acción legal? Cuando me di cuenta de que no se trataba solo de infidelidad personal, sino de un ataque dirigido contra mi empresa y mis empleados. Eso cruzó una línea que no podía ignorar. ¿Te arrepientes de haber escalado las cosas legalmente? La pregunta me hizo reflexionar profundamente. No me arrepiento de haber protegido lo que construí con tanto esfuerzo. Pero sí lamento que Patricio eligiera el camino que eligió. El hombre con quien me casé nunca habría sido capaz de esto. ¿Crees que realmente cambió? ¿O que nunca lo conociste verdaderamente? Creo que todos tenemos la capacidad para el bien y el mal. En su caso, la presión de sentirse menos exitoso que yo sacó lo peor de él. Pero eso no excusa sus decisiones. La entrevista duró 30 minutos y se sintió sorprendentemente catártica. Por primera vez desde el descubrimiento, había podido contar mi historia completa, en mis propios términos. Esa noche, mientras veía la entrevista en mi casa, recibí docenas de mensajes de apoyo, mujeres empresarias, amigas que no había visto en años, incluso competidores profesionales expresando respeto por cómo había manejado la situación. Pero el mensaje que más me impactó fue de Camila. Señora Mendoza, vi su entrevista. Quería que supiera que he decidido testificar sobre todo lo que Patricio me pidió que hiciera. Usted tenía razón. Las acciones tienen consecuencias. Espero que pueda perdonarme algún día por mi parte en todo esto. Marqué su número inmediatamente. Camila, soy Andrea Mendoza. Señora Mendoza. Su voz sonaba nerviosa. No esperaba que me llamara. Tu mensaje... ¿Estás segura de que quieres testificar? Podría ser difícil para ti. Estoy segura. He pasado esta semana reflexionando sobre todo lo que pasó. Patricio me manipuló, sí, pero yo también tomé decisiones terribles. Dormir en su cama el día del funeral de su madre fue cruel, sin importar lo que él me había dicho sobre ustedes.
Camila. No, por favor déjeme terminar. Usted perdió a su madre y a su esposo en la misma semana. Yo fui parte de ese dolor, y eso me va a perseguir siempre. Lo menos que puedo hacer es ayudar a que se haga justicia. Después de colgar, me quedé sentada en mi sala procesando todo lo que había cambiado. Una semana antes, Camila era la otra mujer que había destruido mi matrimonio. Ahora era una aliada inesperada en la búsqueda de justicia. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Esto no ha terminado. «Vas a pagar por destruir mi vida». Era Patricio. Aparentemente había conseguido acceso a un teléfono desde la prisión preventiva. En lugar de sentir miedo, sentí una calma fría. Patricio seguía sin entender que él había destruido su propia vida. Yo simplemente me había defendido. Reenvié el mensaje a Marisa junto con una nota. Evidencia adicional de acoso y amenazas. Mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre lo irónico de la situación. Patricio había intentado usar la tecnología de seguridad que yo había creado para espiarme y eventualmente destruirme. En cambio, esa misma tecnología lo había expuesto y protegido mi futuro. Las cámaras que había instalado para proteger mi hogar habían terminado protegiendo toda mi vida. Mañana comenzarían los procedimientos judiciales formales. Patricio enfrentaría las consecuencias completas de sus decisiones, mientras yo comenzaría a reconstruir una vida que finalmente estaría basada en la verdad en lugar de las mentiras. Por primera vez en semanas, me dormí sin miedo al futuro. Había aprendido que era mucho más fuerte de lo que había creído, y que la justicia, aunque tardía, eventualmente llegaba para quienes tenían el valor de luchar por ella. Capítulo 6. La justicia. 3 meses después del arresto de Patricio, me encontré sentada en la sala del tribunal, esperando que comenzara su audiencia de sentencia. El proceso judicial había sido más rápido de lo que Marisa había predicho, principalmente porque Patricio había decidido declararse culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida. La decisión me había sorprendido. Durante todo nuestro matrimonio, Patricio nunca había admitido estar equivocado en nada importante. Que finalmente aceptara responsabilidad por sus acciones se sentía como una pequeña victoria, aunque tardía. Camila estaba sentada en el otro lado de la sala. Durante los últimos meses, había testificado completamente sobre las mentiras de Patricio, proporcionando evidencia crucial sobre sus intentos de obtener información de mi empresa. Su testimonio había sido devastador para cualquier posibilidad de que Patricio reclamara inocencia. Cuando Patricio entró a la sala, escoltado por guardias, me impactó lo mucho que había cambiado. Había perdido peso, su cabello estaba gris en las sienes, y su postura mostraba una derrota que nunca había visto en él. Por un momento, sentí una punzada de la compasión que una vez había sentido, automáticamente por este hombre. Pero entonces, recordé las grabaciones de él celebrando con Camila en nuestra casa mientras yo lloraba en el funeral de mi madre, y la compasión se evaporó. El juez, un hombre mayor con una reputación de ser justo pero severo, revisó los casos una vez más antes de pronunciar la sentencia. «Señor Herrera», comenzó, «sus acciones representan una traición múltiple. A su esposa, a su empleador, y a los principios básicos de integridad que nuestra sociedad requiere para funcionar». Patricio se puso de pie, con la cabeza baja. El espionaje industrial es un crimen serio que afecta no solo a las víctimas directas, sino a toda la confianza que las empresas necesitan para operar. Sus intentos de vender información confidencial de la empresa de su esposa a competidores muestran una falta de carácter que requiere consecuencias significativas. El juez hizo una pausa, revisando sus documentos. Considerando su declaración de culpabilidad y la cooperación limitada que ha mostrado, la Corte lo sentencia a 3 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses, seguido de 2 años de libertad condicional supervisada. 3 años. Una parte de mí había esperado una sentencia más severa, pero Marisa me había advertido que las declaraciones de culpabilidad generalmente resultaban en castigos más leves. Además, continuó el juez, deberá pagar restitución completa a Seguridad Digital Azteca por los daños causados, incluyendo costos legales y pérdidas de negocio documentadas. La cantidad de restitución era significativa, casi 1 millón de pesos. Dinero que Patricio probablemente no podría pagar durante años, si es que alguna vez podía.
¿Tiene algo que decir antes de que sea transferido a la prisión estatal? Patricio levantó la vista por primera vez durante toda la audiencia. Sus ojos buscaron los míos a través de la sala. «Andrea», dijo, su voz ronca, «sé que no tengo derecho a pedir perdón después de todo lo que hice, pero quiero que sepas que el hombre que hizo esas cosas no soy yo, o no era quien pensé que era». Sus palabras me golpearon inesperadamente. No era la disculpa que había estado esperando, pero tampoco era la negación de responsabilidad que había caracterizado todo su comportamiento durante el juicio. «Destruí la mejor cosa que tenía en mi vida por orgullo y estupidez», continuó. «Y lo siento. Realmente lo siento». El juez golpeó su martillo. «La corte se levanta. El prisionero será transferido inmediatamente». Mientras los guardias se llevaban a Patricio, él mantuvo contacto visual conmigo hasta el último momento. Vi lágrimas en sus ojos, y por primera vez en meses parecían genuinas. Salí del tribunal con Marisa, sintiendo una mezcla extraña de alivio y vacío. Después de meses de batallas legales, confrontaciones y drama público, todo había terminado con una escena relativamente silenciosa en una sala de tribunal. «¿Cómo te sientes?», preguntó Marisa mientras caminábamos hacia el estacionamiento. «Vacía», admití. «Esperaba sentirme más triunfante, supongo». «La justicia rara vez se siente como triunfo», observó. «Se siente como resolución, como el final de un capítulo doloroso». Tenía razón. Esto no era una victoria que celebrar. Era el cierre de una pesadilla que había durado demasiado tiempo. Camila me alcanzó en el estacionamiento. «Señora Mendoza, ¿podemos hablar un momento?». Asentí, curiosa sobre qué tenía que decir ahora que todo había terminado oficialmente. «Quería agradecerle», comenzó, «por no incluirme en los cargos criminales cuando podría haberlo hecho». «No eras la criminal, Camila. Fuiste manipulada, igual que yo. Pero yo sabía que él estaba casado. Tal vez no sabía todos los detalles, pero sabía lo suficiente como para saber que lo que hacía estaba mal». Su honestidad era refrescante. Durante el proceso judicial, había visto a Camila evolucionar de la niña ingenua que había conocido inicialmente a una mujer joven que estaba comenzando a entender la complejidad de las decisiones morales. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «Conseguí trabajo en una boutique en Roma Norte. Nada glamoroso, pero es honesto. Y estoy tomando clases nocturnas para terminar mi carrera. Me alegra escuchar eso. ¿Y usted? ¿Qué va a hacer ahora que todo esto terminó?». Era una buena pregunta. Los últimos meses habían estado tan consumidos por batallas legales y reconstrucción que no había tenido tiempo de pensar en el futuro a largo plazo. Enfocarme en mi empresa, supongo. En reconstruir mi vida sin toda esta drama. ¿Cree que alguna vez podrá perdonarlo? La pregunta me hizo pausar. ¿Podía perdonar a Patricio? ¿Incluso quería hacerlo? Creo que el perdón es algo que haces por ti mismo, no por la otra persona. Respondí finalmente. Algún día, cuando esté lista, podré perdonar a Patricio por mi propia paz mental, pero eso no significa que tendré que olvidar lo que hizo, o que él merecerá una segunda oportunidad. Camila asintió, pareciendo entender la distinción. «Bueno, espero que encuentre paz, señora Mendoza. Se lo merece». Esa noche, sola en mi casa que ya no se sentía contaminada por los recuerdos dolorosos, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. La casa había sido completamente redecorada durante los últimos meses, transformándose de un espacio compartido a un hogar que era completamente mío. Mi empresa había no solo sobrevivido al escándalo, sino que había prosperado. Los nuevos clientes llegaban regularmente, muchos específicamente buscando trabajar con la empresaria valiente que había expuesto la corrupción. Mi equipo había crecido de 30 a 50 empleados, y teníamos contratos que se extendían hasta el próximo año. Más importante, había redescubierto quién era fuera del contexto de mi matrimonio. Durante 8 años, había definido parte de mi identidad como la esposa de Patricio. Ahora era simplemente Andrea Mendoza, empresaria, líder, mujer fuerte que había enfrentado la traición más profunda imaginable y había emergido más poderosa. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Rodrigo. «¿Cómo te fue en el tribunal?». 3 años de prisión, restitución completa y una disculpa que parecía genuina. «¿Cómo te sientes al respecto?». Como si pudiera respirar completamente por primera vez en meses, admití.
¿Sabes qué es lo más extraño? Que no lo odio. Pensé que lo haría, después de todo lo que hizo, pero no siento odio. Siento lástima. Lástima por un hombre que tenía una vida buena y la destruyó por inseguridad y orgullo. Eso dice mucho sobre tu carácter, Andrea. O tal vez dice que finalmente he procesado todo lo que pasó. Después de colgar, caminé hacia mi oficina en casa y miré las pantallas de seguridad que mostraban cada ángulo de mi propiedad. Las mismas cámaras que habían capturado la traición de Patricio ahora me proporcionaban la paz mental que necesitaba para seguir adelante. Me senté en mi escritorio y abrí mi laptop. Era hora de comenzar a planear el futuro. Expansión de la empresa. Tal vez un viaje que había estado posponiendo durante años. Posibilidades románticas que ahora podía considerar sin la carga de un matrimonio construido sobre mentiras. Por primera vez desde la muerte de mi madre, me sentí completamente en control de mi vida. Patricio había intentado destruir todo lo que había construido, pero en su intento de lastimarme, me había liberado para convertirme en una versión más fuerte y auténtica de mí misma. Mientras trabajaba en planes para el futuro, no pude evitar sonreír ante la ironía. Patricio había subestimado gravemente a la mujer con la que se había casado. Había pensado que era solo una empresaria exitosa que se derrumbaría ante su traición. En cambio, había descubierto que era una guerrera que no solo podía defenderse, sino que podía ganar. Las cámaras de seguridad seguían grabando, testigos silenciosos de este nuevo capítulo de mi vida. Pero ahora, en lugar de capturar traiciones, estaban documentando el comienzo de algo mejor. Una vida vivida en mis propios términos, sin mentiras, sin traiciones, sin compromisos que me disminuyeran. La justicia se había servido, pero más importante, yo había encontrado mi camino hacia la libertad. Capítulo 7. Reconstrucción. Un año después del día que cambió mi vida para siempre, me encontré parada en el balcón de mi nueva oficina corporativa, observando el skyline de Ciudad de México que se extendía ante mí. Seguridad Digital Azteca ahora ocupaba 3 pisos completos de una torre en Santa Fe, con más de 80 empleados y contratos internacionales que me habrían parecido imposibles apenas 2 años atrás. El crecimiento había sido vertiginoso. Después del escándalo mediático, empresas de todo el país habían comenzado a buscar nuestros servicios, atraídas tanto por nuestra tecnología como por la historia de integridad que había emergido de la crisis. Lo que Patricio había intentado usar para destruirme se había convertido en la fundación de mi mayor éxito profesional. Andrea, tu cita de las 4 está aquí, anunció mi nueva asistente Lucía, una joven brillante que había contratado después de que mi carga de trabajo se volviera imposible de manejar sola. Hazlo pasar, por favor. Daniel Romero entró a mi oficina con la confianza relajada que había aprendido a asociar con empresarios exitosos y auténticos. Era el CEO de una cadena hotelera internacional que quería implementar nuestros sistemas de seguridad en sus propiedades mexicanas. También era, para mi propia sorpresa, alguien con quien había comenzado a desarrollar una conexión personal. Andrea me saludó con una sonrisa cálida. Hermosa vista, aunque no tan hermosa como la persona que la disfruta. Hace un año, un cumplido así me habría hecho sentir incómoda, demasiado vulnerable después de la traición de Patricio. Pero Daniel había sido paciente, respetuoso y completamente transparente sobre sus intenciones desde el momento en que nos conocimos en una conferencia de seguridad empresarial 6 meses atrás. Adulador, respondí con una sonrisa, pero sin incomodidad. ¿Listos para revisar la propuesta final? Durante la siguiente hora discutimos los detalles técnicos de proteger 12 hoteles de lujo en México y Centroamérica. Era el tipo de proyecto que habría requerido meses de negociación hace algunos años. Ahora, mi reputación abría puertas que antes ni siquiera sabía que existían. Hay algo más que quería discutir contigo, dijo Daniel cuando terminamos con los aspectos comerciales. Una oportunidad que podría interesarte. ¿Qué tipo de oportunidad? Tengo contactos en Brasil y Argentina que están buscando exactamente el tipo de servicios que ofreces. Sería una expansión significativa, pero creo que estás lista para ese nivel. La propuesta me intrigó. Expansión internacional había estado en mis planes a largo plazo, pero pensaba que tomaría otros 2 años estar preparada. ¿Estarías dispuesto a hacer las introducciones? Por supuesto. De hecho, vaciló ligeramente. Pensé que tal vez podrías acompañarme a Sao Paulo el próximo mes.
Tengo reuniones programadas con 3 empresas brasileñas que podrían convertirse en socios estratégicos. La invitación tenía claramente 2 niveles, profesional y personal. Daniel había sido completamente directo sobre su interés en mí desde nuestro segundo encuentro, pero nunca había presionado o hecho que me sintiera incómoda. ¿Sería un viaje de negocios o algo más? Pregunté directamente, apreciando que nuestra relación permitiera esa honestidad. Me gustaría que fuera algo más, admitió. Pero soy feliz de que sea lo que tú quieras que sea. No tengo agenda oculta, Andrea. Nunca la tendré. Su transparencia era refrescante después de años de descifrar las mentiras de Patricio. Con Daniel, nunca tenía que preguntarme qué estaba pensando realmente o qué motivaciones ocultas podría tener. Déjame pensarlo, respondí. La oportunidad de negocios definitivamente me interesa. Y espero que yo también te interese, sonrió. Pero entiendo que necesitas tiempo. Has pasado por mucho. Después de que Daniel se fue, me quedé en mi oficina procesando la conversación. Un año atrás, la idea de confiar en otro hombre, especialmente en el contexto de negocios y romance combinados, me habría aterrorizado. Ahora, aunque todavía era cautelosa, no sentía el pánico que habría esperado. Mi teléfono sonó. Era Rodrigo. ¿Cómo te fue con el guapo hotelero? Profesionalmente excelente. Personalmente, me invitó a Brasil. Y estoy considerándolo seriamente. Me alegra escuchar eso. Mereces ser feliz, Andrea. Mereces a alguien que te valore en lugar de sentirse amenazado por ti. Su apoyo significaba mucho. Rodrigo había sido testigo de toda mi transformación del año anterior, desde los días oscuros inmediatamente después del descubrimiento hasta la gradual reconstrucción de mi confianza. ¿Has sabido algo de Patricio últimamente? Preguntó, una pregunta que había dejado de hacerme hace meses. Nada directamente. Marisa me informó que podría ser elegible para libertad condicional en 6 meses si mantiene su buen comportamiento. ¿Cómo te sientes sobre eso? Era una pregunta compleja. Durante los primeros meses después del juicio, la idea de que Patricio pudiera ser liberado me había causado ansiedad. Temía que intentara contactarme, o peor, que tratara de sabotear mi empresa nuevamente. Indiferente, honestamente, respondí, sorprendiéndome a mí misma. Su libertad o encarcelamiento ya no afectan mi vida. He seguido adelante completamente, era verdad. Patricio se había convertido en una figura del pasado, relevante solo como una lección aprendida sobre la importancia de prestar atención a las señales de advertencia en las relaciones. Esa noche, sola en mi casa completamente renovada, reflexioné sobre qué tan diferente era mi vida de lo que había sido hace un año. El espacio que una vez había compartido con Patricio ahora era completamente mío. Decorado según mis gustos, organizado según mis necesidades, libre de la energía tóxica que no había reconocido hasta que desapareció. Mi rutina nocturna incluía ahora revisiones de seguridad que eran puramente profesionales, no los chequeos obsesivos que había hecho durante los meses inmediatamente después del divorcio. Las cámaras seguían funcionando, pero ya no las veía como recordatorios de traición. Eran simplemente herramientas que proporcionaban la tranquilidad necesaria para dormir bien. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Daniel. Espero no estar siendo muy insistente, pero no pude evitar pensar en nuestra conversación de hoy. Sea cual sea tu decisión sobre Brasil, quiero que sepas que admiro enormemente lo que has construido y la fortaleza que has mostrado. Eres inspiradora, Andrea. Sus palabras me tocaron de una manera que no había esperado. Durante mi matrimonio con Patricio, los cumplidos se habían vuelto raros y eventualmente habían desaparecido completamente. Con Daniel, el aprecio parecía genuino y sin agenda oculta. Le respondí: Gracias, Daniel. Eso significa más de lo que sabes. Respecto a Brasil, creo que me gustaría explorar tanto la oportunidad de negocios como la personal. Su respuesta llegó casi inmediatamente. Excelente. Te prometo que será un viaje memorable, sea cual sea la dirección que tome. Mientras me preparaba para dormir, pensé en mi madre. Se habría sentido orgullosa de ver en qué me había convertido, cómo había navegado la traición más profunda imaginable y había emergido no solo intacta, sino fortalecida. Su muerte había sido el catalizador para descubrir la traición de Patricio, pero también había sido el comienzo de mi transformación en la mujer que siempre había tenido el potencial de ser.
La semana siguiente trajo noticias inesperadas. Camila apareció en mi oficina sin cita previa, pero Lucía me informó que tenía algo importante que discutir. «Camila», la saludé cuando entró, notando inmediatamente que se veía más madura y segura de sí misma que la última vez que la había visto. «¿Qué te trae por aquí?» «Señora Mendoza, tengo noticias sobre Patricio que pensé que debería saber». Mi estómago se contrajo ligeramente. ¿Había escapado? ¿Estaba planeando algún tipo de venganza desde prisión? ¿Qué tipo de noticias? Está enfermo. Cáncer. Los médicos de la prisión dicen que es agresivo. La información me golpeó como una bofetada inesperada. Cáncer. El mismo enemigo que había tomado a mi madre. ¿Cuán grave? Su hermana me contactó porque sabía que yo había testificado en su contra. Aparentemente ha estado pidiendo contactarme para disculparse antes de que sea demasiado tarde. Me senté pesadamente en mi silla, procesando esta información completamente inesperada. ¿Y qué le dijiste? Que hablaría con usted primero. No quería tomar ninguna decisión sin consultar con la persona que más lastimó. Su consideración me conmovió. La Camila que estaba frente a mí era completamente diferente de la joven ingenua que había encontrado en mi casa un año atrás. ¿Crees que sus disculpas serían genuinas? Creo que enfrentar la mortalidad cambia a las personas, pero también creo que usted ya ha dado suficiente de sí misma por Patricio Herrera. No le debe nada más. Tenía razón. No le debía nada a Patricio, pero tal vez me debía algo a mí misma, la oportunidad de cerrar completamente ese capítulo de mi vida. Si decides verlo, le dije a Camila, hazlo por ti, no por él. Y si decides no verlo, también está bien. Has crecido mucho en este año, Camila. Confía en tu instinto. Después de que se fue, me quedé reflexionando sobre la ironía de la situación. Patricio, el hombre que había intentado destruir mi vida durante mis momentos de mayor vulnerabilidad tras la muerte de mi madre, ahora enfrentaba su propia mortalidad. No sentía satisfacción por su sufrimiento. Tampoco sentía la compasión automática que una vez habría sentido. Sentía neutralidad, una distancia emocional saludable que me permitía reconocer su humanidad sin sentirme obligada a responder a su dolor. Esa neutralidad, me di cuenta, era la verdadera medida de cuánto había sanado. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Daniel. «Andrea, espero no interrumpir, pero tengo noticias emocionantes sobre Brasil. Los socios brasileños quieren adelantar las reuniones. ¿Estarías disponible para viajar la próxima semana?» «La próxima semana», repetí considerando la propuesta. «Es rápido, pero creo que podemos hacerlo». «Perfecto». «Y Andrea, estoy realmente emocionado de que vengas. Creo que va a ser el comienzo de algo importante». Después de colgar, sonreí por primera vez en días. Daniel tenía razón. Brasil podría ser el comienzo de algo importante, una nueva fase de expansión para mi empresa, y tal vez el comienzo de una nueva relación construida sobre honestidad y respeto mutuo. Miré por la ventana de mi oficina hacia la ciudad que se extendía más allá. Hace un año, mi mundo se había desmoronado en esta misma ciudad. Ahora, esa misma ciudad era la plataforma de lanzamiento para una vida que había construido, completamente en mis propios términos. Patricio había intentado usar mis propias cámaras de seguridad para espiarme y eventualmente destruirme. En cambio, esas cámaras habían capturado su traición y me habían proporcionado la evidencia necesaria para protegerme y buscar justicia. La tecnología que él había subestimado se había convertido en mi salvación, igual que la fortaleza que había subestimado en mí se había convertido en mi renacimiento. Brasil me esperaba, lleno de posibilidades que un año atrás habrían parecido impensables. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no solo parecía seguro, parecía emocionante. Capítulo 8. Renacimiento. El vuelo a São Paulo me dio 5 horas para reflexionar sobre el camino que me había llevado hasta este momento. 18 meses atrás, estaba enterrando a mi madre sin saber que también estaba enterrando la versión de mí misma que había existido dentro de un matrimonio construido sobre mentiras. Ahora, volaba hacia nuevas oportunidades con un hombre que había sido completamente transparente desde el primer día. Daniel estaba sentado a mi lado, revisando documentos de las reuniones que tendríamos, pero de vez en cuando me miraba con una sonrisa que no intentaba esconder su satisfacción por tenerme como compañera de viaje.
¿En qué piensas?, me preguntó notando mi expresión contemplativa. En lo diferente que es mi vida ahora comparada con hace año y medio. ¿Diferente en qué sentido? Era una pregunta profunda que merecía una respuesta honesta. Hace año y medio, vivía en una versión editada de la realidad. Mi esposo me mentía, yo me mentía a mí misma sobre señales que debería haber visto, y pensaba que mi éxito profesional era suficiente para compensar una vida personal vacía. Daniel asintió, escuchando atentamente. Ahora vivo en la verdad completa. Es más incierta, más vulnerable, pero también más real. Y por primera vez en años, estoy emocionada por lo que viene. Me alegra ser parte de lo que viene, dijo, tomando mi mano suavemente. Su toque era cálido, reconfortante, sin agenda oculta. Con Patricio, incluso los gestos aparentemente cariñosos habían tenido motivaciones que no entendí hasta que fue demasiado tarde. Las reuniones en São Paulo superaron todas mis expectativas. Los empresarios brasileños no solo estaban interesados en nuestros servicios. Querían establecer una sociedad estratégica que podría posicionar a Seguridad Digital Azteca como líder en toda Latinoamérica. Señora Mendoza, me dijo Roberto Silva, el CEO de la cadena de centros comerciales más grande de Brasil, su reputación la precede. No solo por la excelencia técnica de su empresa, sino por la integridad que mostró durante su situación difícil el año pasado. Era extraño escuchar que mi pesadilla personal se había convertido en una ventaja profesional en mercados internacionales, pero había aprendido a aceptar que las crisis a menudo revelan carácter de maneras que el éxito nunca podría. La integridad no es opcional en el negocio de la seguridad, respondí. Nuestros clientes nos confían sus activos más valiosos. Esa confianza debe ser merecida cada día. Al final de nuestro segundo día de reuniones, había firmado contratos preliminares que expandirían nuestra empresa en un 300% durante los próximos 2 años. Era un crecimiento que requeriría cuidadosa planificación, pero que posicionaría a mi empresa como una potencia regional. Esa noche, Daniel me llevó a cenar a un restaurante en la azotea con vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta el horizonte. «Brindemos», dijo, alzando su copa de vino. «Por nuevos comienzos y por la mujer más impresionante que he conocido. Por segundas oportunidades», respondí, «y por personas que son exactamente quienes dicen ser». Después de la cena, caminamos por el barrio bohemio de Vila Madalena, hablando sobre planes futuros, sueños, y la complejidad de construir confianza después de la traición. «Andrea», Daniel se detuvo bajo la luz suave de una farola. «Sé que has pasado por mucho. No quiero presionarte hacia algo para lo que no estás lista». «¿Qué estás preguntando exactamente?» «Si hay espacio en tu vida para algo real, para una relación construida sobre honestidad completa y respeto mutuo». La pregunta que había estado evitando enfrentar directamente finalmente había llegado. Durante meses, había disfrutado la compañía de Daniel. Había valorado su transparencia. Había apreciado cómo me hacía sentir valorada sin sentirme vulnerable. Pero dar el paso hacia una relación seria requería una confianza que no estaba segura de poder dar. «Daniel, contigo siento algo que no había sentido en años. Seguridad. No la seguridad de saber exactamente qué va a pasar, sino la seguridad de saber que pase lo que pase, será honesto. Eso es todo lo que puedo prometer», dijo acercándose. «Honestidad completa, respeto total y apoyo incondicional a la mujer extraordinaria que eres». Cuando me besó bajo las luces de São Paulo, sentí algo que había olvidado que existía. La posibilidad de amor sin miedo, de intimidad sin vulnerabilidad destructiva, de sociedad sin pérdida de identidad. De regreso en México una semana después, mi oficina se sentía diferente. Los mismos muebles, las mismas vistas. Pero yo había regresado con una perspectiva expandida tanto profesional como personalmente. Rodrigo me esperaba con informes financieros que mostraban el impacto inmediato de los contratos brasileños. «Andrea, vamos a necesitar oficinas más grandes otra vez», anunció con una sonrisa. «Y vamos a necesitar establecer presencia permanente en São Paulo y probablemente Buenos Aires. ¿Estás preparado para esa expansión? La pregunta es si tú estás preparada para ser CEO de una empresa verdaderamente internacional». La respuesta era sí, pero era una respuesta que habría sido imposible 18 meses atrás.
La mujer que había estado casada con Patricio había sido exitosa, pero también había sido cautelosa, limitada por dudas que no había reconocido completamente. La mujer que había emergido de esa traición era audaz de maneras que nunca había imaginado posibles. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era el hermano de Patricio, Eduardo. Andrea, espero que no te importe que te llame. Sé que las circunstancias entre ustedes son complicadas. ¿Qué necesitas, Eduardo? Es sobre Patricio. Está muy enfermo, como probablemente ya sabes. Los doctores dicen que le quedan tal vez 2 meses. La información me impactó menos de lo que habría esperado. Había tenido tiempo de procesar la noticia desde que Camila me la había dado. Lo siento, Eduardo. Sé que lo amas a pesar de lo que hizo. Ha estado pidiendo verte. Dice que hay cosas que necesita decirte antes de morir. No estoy pidiendo que lo perdones, pero ¿considerarías visitarlo una vez? La petición me puso en una posición difícil. No le debía nada a Patricio, pero tal vez me debía algo a mí misma. La oportunidad de cerrarlo completamente en mis propios términos. Déjame pensarlo. Eduardo, esa noche, cenando con Daniel, que había extendido su estancia en México para ayudar con los detalles de los contratos brasileños, le conté sobre la llamada. ¿Qué sientes sobre verlo? Preguntó. Confusión. Una parte de mí quiere cerrarlo completamente. Otra parte piensa que ya está cerrado y no necesito hacer nada más. ¿Cuál parte es más fuerte? Honestamente, la curiosidad. Quiero saber si el hombre que está muriendo es diferente del hombre que me traicionó. Quiero saber si la proximidad a la muerte lo ha cambiado. Entonces tal vez deberías ir. Su apoyo sin juicio era exactamente lo que necesitaba. Con Patricio, mis decisiones siempre habían sido cuestionadas, analizadas, a menudo desaprobadas. Con Daniel, mis instintos eran respetados incluso cuando llevaban a situaciones complicadas. 2 días después, me encontré sentada en una sala de visitas de la enfermería de la prisión, esperando ver a un hombre que una vez había amado, pero que se había convertido en un extraño peligroso. Cuando Patricio entró, escoltado por un guardia, me impactó lo frágil que se veía. El cáncer había cobrado un precio obvio. Había perdido peso significativamente. Su piel tenía un tono grisáceo, y caminaba con la lentitud de alguien que lucha contra dolor constante. Andrea, dijo sentándose frente a mí, gracias por venir. No sabía si lo harías. No sabía si lo haría tampoco. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno evaluando al otro, midiendo los cambios que el tiempo y las circunstancias habían traído. Te ves increíble, dijo finalmente. Exitosa, segura de ti misma. Más de lo que eras cuando estábamos casados. El sufrimiento puede ser transformador si no te mata, respondí. ¿Qué querías decirme, Patricio? Quería explicarte por qué hice lo que hice. No para justificarlo, sino para que entendieras. Estoy escuchando. Cuando nos casamos, yo era un hombre con potencial. Tú eras una mujer con potencial. Durante los primeros años crecimos juntos. Pero en algún momento, tú seguiste creciendo y yo me quedé estancado. Su honestidad era inesperada pero no inválida. Ver tu éxito me recordaba constantemente mi mediocridad. En lugar de usar eso como motivación para mejorar, lo usé como excusa para resentirme. Y el resentimiento me convirtió en alguien que no reconozco. ¿Y Camila? Camila me hacía sentir como el hombre que había dejado de ser. Exitoso, admirado, valioso. Con ella podía fingir que era la versión de mí mismo que quería ser en lugar de enfrentar la versión que realmente era. ¿Y el espionaje industrial? Desesperación pura. Pensé que si podía obtener información sobre tu empresa, podría usarla para construir algo propio, algo que finalmente me pondría a tu nivel. Su lógica era distorsionada pero comprensible. El hombre inseguro que había estado escondido durante años finalmente había salido a la superficie y había tomado decisiones destructivas basadas en esa inseguridad. ¿Te arrepientes?, pregunté. Me arrepiento de haber lastimado a la única persona que realmente me amó. Me arrepiento de haber destruido algo bueno por orgullo, pero sobre todo, me arrepiento de no haber sido lo suficientemente hombre para hablar contigo sobre mis inseguridades, en lugar de actuar según ellas. Sus palabras llevaban el peso de la sinceridad. Este no era el Patricio manipulador que había mentido durante meses. Era un hombre confrontando su mortalidad y sus fracasos con honestidad brutal. ¿Hay algo que necesites que yo haga?, pregunté.
Solo que sepas que a pesar de todo lo que hice, el amor que sentí por ti era real. Estaba mezclado con celos, resentimiento y miedo, pero era real. Lo sé, respondí sorprendiéndome a mí misma. Y quiero que sepas que he encontrado paz con todo lo que pasó, no porque lo justifique, sino porque me enseñó cosas sobre mí misma que no habría aprendido de otra manera. ¿Eres feliz? Soy completa, feliz, exitosa, enamorada de un hombre que celebra mis logros en lugar de resentirlos. Soy quien siempre tuve el potencial de ser. Patricio sonrió, una expresión genuina que no había visto en años. Me alegra escuchar eso. Te lo mereces. Cuando salí de la prisión, no sentí tristeza ni alivio. Sentí cierre. El hombre que había estado muriendo en esa sala era diferente del hombre que me había traicionado. La proximidad a la muerte lo había despojado de las defensas y mentiras que habían definido sus últimos años conmigo. No lo perdonaba por lo que había hecho, pero entendía por qué lo había hecho. Y más importante, ya no necesitaba su arrepentimiento para mi propia paz. Daniel me esperaba en el estacionamiento, habiendo insistido en acompañarme pero respetando mi necesidad de hacer la visita sola. ¿Cómo te sientes? Libre, respondí sin dudar. Completamente libre. 3 semanas después, Eduardo me llamó para informarme que Patricio había muerto pacíficamente durante la noche. No asistí al funeral, pero envié flores con una nota simple. Descansa en paz. 6 meses después, estaba parada en la terraza de nuestra nueva oficina de São Paulo, observando la ciudad que se había convertido en el símbolo de mi segunda vida. Daniel estaba a mi lado, ahora oficialmente mi socio tanto en negocios como en vida. Seguridad Digital Azteca operaba en 8 países, empleaba a más de 200 personas y había establecido el estándar de oro para integridad en la industria de seguridad latinoamericana. ¿En qué piensas?, preguntó Daniel, una pregunta que había hecho muchas veces durante nuestro año juntos. En las cámaras de seguridad, respondí con una sonrisa. ¿Las cámaras de seguridad? Las mismas cámaras que Patricio quería usar para espiarme, terminaron siendo lo que me salvó. Capturaron su traición, proporcionaron la evidencia que necesitaba para protegerme, y finalmente se convirtieron en el fundamento de todo lo que he construido desde entonces. La ironía es perfecta. No es ironía, corregí. Es justicia poética. La tecnología que él subestimó, la fortaleza que no reconoció, la mujer que pensó que podía descartar, todo se combinó para crear una vida mejor de la que jamás habría tenido si hubiera permanecido en esa mentira. Daniel me abrazó desde atrás y pude sentir su sonrisa contra mi cabello. ¿Lamentas algo de todo lo que pasó? La pregunta requería reflexión honesta. Lamentaba el dolor, la traición, las noches sin dormir, los meses de batalla legal. No lamento nada, respondí finalmente. Cada momento doloroso me trajo hasta aquí, hasta esta vida, hasta esta empresa, hasta ti, hasta mí. Si Patricio nunca me hubiera traicionado, nunca habría descubierto lo fuerte que realmente soy. Nunca habría construido la versión de mí misma que pudo enamorarse de ti sin miedo, sin reservas, sin la necesidad de ser menos de lo que soy. Mientras el sol se ponía sobre São Paulo, reflexioné sobre el viaje improbable, que había comenzado con el descubrimiento de una extraña en mi casa y había terminado con una vida que superaba todos mis sueños anteriores. Las cámaras de seguridad seguían grabando, pero ahora capturaban momentos de triunfo en lugar de traición, celebraciones en lugar de mentiras, amor en lugar de manipulación. Patricio había estado equivocado sobre muchas cosas, pero especialmente sobre una. Yo no era solo la esposa exitosa que él había conocido. Era una guerrera que había estado esperando la batalla correcta para revelar su verdadero poder. La batalla había llegado en la forma más dolorosa imaginable, pero había ganado de maneras que nunca habría creído posibles. Mientras estaba en el funeral de mi madre, mi esposo mudó a su amante a nuestra casa. Ella no sabía que yo era la dueña de la seguridad que capturó cada momento de su traición. Pero más importante, él no sabía con quién se estaba metiendo. Y esa diferencia había marcado toda la diferencia del mundo. Fin.